Bien, les invito a abrir sus Biblias. ¿Se escucha bien? Yo me escucho más o menos. El libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 35 adelante. Para mí una de las cosas más difíciles que hay es hacer de alguna manera un sermón, si pudiéramos decir, un tópico. Estamos tan acostumbrados al verso a verso y libro a libro y capítulo a capítulo que de repente se hace medio complejo esto. Pero también, tampoco quería ser parte de aquellos que a lo mejor llega a fin de año y pensamos en lo que no hicimos y que hay que hacer el año que viene y cosas de esa naturaleza, porque tampoco siento eso. Dios puso una cosa totalmente diferente en mi corazón. Y en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, dice del verso 35 adelante: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este texto, esta parte del libro, y el libro en sí, bueno, las mujeres creo que lo terminaron, todavía no, pero el libro en sí, si uno se pone un poco en el plano de dónde y cómo se llevaron a cabo estas cosas, este libro fue escrito antes de que Tito entrara a Jerusalén el año 70. Porque claramente el libro no estaría hablando acerca de ese acontecimiento que no fue algo menor, sino fue algo trágico. Entonces esto fue escrito antes. Y Jesús se supone que si fue escrito en el año 60, 65, debiéramos estar hablando de 30 años más o menos de la existencia de estas personas. Tenemos que traer a la memoria que la iglesia en su primer momento era exclusivamente de judíos. Cuando uno lee el libro de los Hechos, luego se fueron agregando personas y vemos en el libro de los Hechos como Pablo tiene que pelear en algún momento con los fariseos, con la religiosidad o con los hermanos que se habían metido, que no eran hermanos, dice falsos hermanos, para espiar la libertad. Él tuvo que ir y defender a este grupo de personas. Pero lo que Dios pone un poco, ha puesto en mi corazón con respecto a esto, y más de alguna vez lo hemos compartido, este grupo de personas, las cuales Pablo, creo yo que es el autor de este libro, no dice el libro al comienzo quién es el autor, pero yo en lo personal creo que es él. Estas personas habían tenido una actitud totalmente diferente hasta hace un poco de tiempo atrás, digamos. Y si uno lee, por ejemplo, los versos anteriores, el verso 32, por favor, del mismo capítulo 10, dice: traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Digamos, si uno lee esto, estamos hablando de personas que habían sido, por la autoridad competente, seguramente en su momento habían llegado a sus casas, ya sea religiosos o políticos, lo que fuera, y lo habían dejado o habían vivido esta situación que era quedar en la nada misma, porque dice que fueron, todo lo que ellos tenían le había sido arrebatado por estas personas, pero que eso lo habían sufrido en aquel momento con gozo. Pero algo está pasando ahora. El libro en sí, el libro completo, se escribe para que ellos no se olviden de quiénes realmente son ellos y quién es realmente Jesús. Porque lo que hace el libro es hablarle
de que Jesús es más importante que cualquier cosa que ellos hayan conocido. Ellos, producto de la situación conflictiva que están viviendo, quieren volver a la antigua religión o quieren volver a la ley. De alguna manera pudiéramos decir que quieren volver al mundo, quieren volver atrás, a lo mejor en el caso de muchas otras personas. Entonces, por eso el apóstol le hace presente lo que les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Este libro se supone que fue escrito aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Significa que el libro tiene aproximadamente unos 1900 y tantos años, o cerca de 2000 años. Algo que hemos estado compartiendo este último tiempo, sobre todo los que están los días miércoles, hablando del libro de Ezequiel, un hombre al cual le toca vivir una situación muy particular con este mismo pueblo, pero en la antigua forma en que ellos se movían, que lamentablemente Dios ha tenido que mover una nación para traerlos y llevarlos a ellos a Babilonia y tenerlos allí por 70 años. Pero el libro en sí, cuando Dios llama a Ezequiel, Dios le empieza primero a darle las razones del capítulo 1 al 3, el llamado de él, del 4 hasta el 24, el por qué ellos están en Babilonia, y del 24 al 32 y un poco más empieza a hablarles acerca del castigo que él va a hacer a las naciones, y luego pasa al 36 a mostrarle a ese hombre acerca del valle de los huesos secos, y luego en el 38 y el 39, 36, el 38 y el 39 les habla acerca de lo que ellos van a sufrir en un momento determinado luego de esa situación. Ahora, ¿por qué digo esto? A mí me gusta un poco la geopolítica y trato siempre de estar al día con lo que está aconteciendo, especialmente en Israel. Yo reitero, nosotros tenemos una particularidad, que es poder ser personas que pueden estar en los primeros asientos para poder ver cómo la profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos, y podemos ver la escritura en los medios de comunicación, como decía nuestro pastor Chuck, en los diarios o en la televisión o en lo que sea, en los podcasts que hay hoy día, en lo que sea. Entonces, creo que para uno debe tener muy claro esto. ¿Por qué razón? Porque a veces suceden cosas en la vida de las personas y de los creyentes. Recién cantábamos una canción que creo que es muy lógica para este tiempo. Y digo esto en el entorno también de lo que había ocurrido con este mismo grupo de personas. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Habacuc, el libro de Habacuc es un libro anterior a la situación de ellos en Babilonia. Y ese hombre llamado Habacuc, así como también hay un salmo en donde hace presente el salmista: Señor, se acabaron los piadosos, Señor, esto ya está todo mal. Y Habacuc le dice también a Dios: Señor, estoy cansado. Porque eso particularmente le dice: estoy cansado. Lo único que me toca ver a mí son problemas, dificultades, y de alguna manera le dice a Dios: y pareciera que tú no estás haciendo nada. A lo que Dios le contesta a Habacuc. A mí me encanta lo que Habacuc le dice cuando Dios le va a hablar. Le dice: primero voy a esperar, y luego que le escucha, le dice: he oído tu voz, te temo, ruego que avives tu obra en medio de los tiempos, que la hagas conocer, y en la ira te acuerdes de tu misericordia. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Habacuc lo que él va a hacer, que es que él va a traer una nación que en ese momento ni siquiera es una gran nación todavía, ni un gran imperio, pero que él los va a traer y que él se va a asombrar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lamentablemente muchos creyentes también piensan que hoy día no está sucediendo nada. Hoy están sucediendo una cantidad de cosas, pero tremendas, alrededor del mundo, y particularmente en Israel.
Yo les he dicho en más de alguna ocasión personalmente en lo que yo creo, y lo he dicho, yo no estoy diciendo que Trump sea un creyente. Lo que yo he dicho, que Dios levantó a ese hombre para frenar todo lo que tiene que ver con el globalismo, con la esta cosa 2030 que tenían ellos metidos, todo esto, si usted se da cuenta, se ha ido frenando. Pero sucede, se cree o se piensa que puede ser que Trump pueda ser un hombre que pueda ser asesinado o segundo, que pueda ser destituido por algunas razones que están buscando. Y eso va a volver todo hacia las cosas donde iban caminando. Porque nosotros no tenemos que olvidarnos que todo esto tiene que ir caminando hacia un nuevo orden mundial. Y eso no hay que sacárselo de la cabeza. Hoy día en Israel, yo no sé, por eso reitero y siempre les animo a que estén viendo noticias y se estén nutriéndose de estas cosas. En este momento, Turquía, lo miramos en el libro de Ezequiel cuando habla acerca de los países que van a venir junto a Rusia a atacar a Israel en cualquier momento de esto. Ya hemos dicho en algún momento, hace muchos años, siempre estaba la duda de cuál iba a ser la motivación que iba a tener Rusia, porque dice que le iba a dar hambre, iba a tener deseo de tener las cosas buenas. Ahora ya sabemos el porqué. Gas y petróleo que no habían en Israel o había en poca cantidad al punto que ellos eran dependientes de otras personas. Pero hoy día las cosas han cambiado. ¿Y saben qué? Ya han cambiado tanto que Turquía en este momento está tratando de hacer guerra en contra de Israel. Yo quiero llevarlos un poco a lo que ha ido pasando en este tiempo y sobre todo lo que pasó en el 2023, 2024 con respecto a Siria. Para que usted entienda por qué estoy diciendo esto. Siria, lo que ustedes saben, tenía un dictador. Su nombre es medio raro en realidad para mí pronunciarlo. Y ese hombre, como ustedes saben, luego de la lucha que tenían fratricida entre ellos, esa lucha civil, guerra civil que ellos tenían, él fue sacado de ese lugar y fue puesto un hombre que se llama Al-Sharad, me parece hoy día. Pero ¿qué es lo interesante de todo eso? Que durante todo este tiempo en donde ocurrió esto, la sacada de este hombre y la puesta de este otro hombre, Israel hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Israel voló todos los radares, misiles que tenían los rusos e Irán puesto en Siria. Entonces, Turquía hoy día, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere poner los ojos, ya sea por radares, por lo que sea, en ese lugar de Siria. Entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar de unas personas que están ahí en Siria, que son déjenme buscar el nombre, son los drusos. ¿Qué no oigo hablar de los drusos? Entonces, los drusos, ¿quiénes son? Son un grupo, son una etnia que vive en Siria. Pero ellos viven en la frontera de Siria. Cuando usted ve un plano de Siria con Israel. Entonces, Israel, pues yo los animo, cuando escuchen esa palabra pongan atención. Israel está ayudando a los drusos porque los drusos de alguna manera son personas que no están allí, son autónomos. Entonces, sirven un poco como guardianes de esa frontera. Entonces, pero más allá de todo esto, esto es algo mucho más grande, mucho más potente que uno podría poner a decirse, pero quiero llevarlos a ese terreno. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, creo que realmente, como dice aquí, a pesar que fue escrito hace 2000 años, tal como Jesús termina diciendo también o hablando en el libro de Apocalipsis, aquí vengo pronto, ninguno tome tu corona, nosotros realmente estamos viviendo en los últimos días. En cualquier momento el Señor va a venir y va a llamarnos y nos va a llevar a casa. Y de verdad, nosotros como iglesia, y no hablo de nosotros, sino de la iglesia de Jesús, no tienen ni una profecía más que esperar.
Nada. Todo está cumplido, todo. Si lo único que falta, ¿sabes lo que es? El rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia, ya lo hemos dicho tantas veces y lo voy a citar así, parafrasear lo que he dicho yo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando se habla de la segunda venida de Jesús visible, que la segunda venida de Jesús visible no puede ocurrir si antes no ocurre ¿qué? El hombre de pecado. Y el hombre de pecado no puede aparecer si antes no es quitado del medio. ¿Quién? Se lo impide. ¿Quién se lo impide? Muchos eruditos dicen que es el Espíritu Santo. Pero tenemos un problema, ¿no? El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? La Biblia habla de que el espíritu es eterno. El espíritu es divino. En consecuencia, tú no lo puedes sacar. Entonces, la gran mayoría, ¿qué es lo que dice en consecuencia? Que es la iglesia. Entonces, por eso, de alguna manera, quiero concluir este año haciendo mención de esto y animándolos a todos. Yo sé que para muchos de los que están aquí, este año no ha sido un año muy sencillo. Ha sido un año difícil. Pero estamos en pie. ¿Estamos aquí o no? De eso es lo que se trata esto. De tomar la fuerza, el coraje, de pedirle a Dios lo que cantábamos recién, que su Santo Espíritu venga sobre nosotros, que nos vuelva a bautizar con su Espíritu Santo, que nos vuelva a llenar de amor. Porque es lo único que nosotros necesitamos y los que están a nuestro alrededor necesitan. Y especialmente me encanta lo que dice Pedro, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3, cuando habla acerca de las mujeres que tienen esposos no creyentes, pero no solo para los esposos no creyentes, para los hijos no creyentes, para mucha gente que está a nuestro alrededor que no son no creyentes, que son no creyentes. Ellos lo único que necesitan de nosotros es que los amemos. Y que nosotros esté el fervor, la pasión que estuvo cuando conocimos a Jesús y que sin lugar a duda ha estado en muchos momentos y en muchos de nosotros puede estar hoy también. Y esa pasión que también la podemos ver reflejada en personas, en las escrituras, como por ejemplo la mujer samaritana. Una mujer que había sido vilipendiada, seguramente que a la hora que iba a hacer lo que iba a hacer era de una calor intensa, pero no podía ir a otra hora porque los ojos de todas las mujeres se fijaban sobre ella. ¿Por qué? Por la vida que ella tenía. Pero Jesús le dio tiempo, habló con ella, se le reveló. ¿Y ella qué hizo? Se olvidó del agua y partió corriendo. ¿A dónde? A su gente. Esto es lo mismo que nos decíamos que mirábamos y terminábamos, no lo terminamos, pero hablábamos de esa parte del capítulo del libro de Lucas, cuando el endemoniado Gadareno, uno de ellos, vuelve en sí, se pone su mejor pinta. La gente estaba asombrada y le dice a Jesús, te quiero seguir donde tú vayas. Y él le dice, no, ve a tu casa y cuéntales a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. De eso se trata esto. Dios tiene que estar moviéndose en nosotros. Dios tiene que estar trabajando en nosotros. Dios tiene que estar llenándonos a nosotros. Somos hombres y mujeres, ¿saben qué? Con una bendición tan grande. Conocemos el futuro. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero conocemos el verdadero futuro. ¿Qué va a pasar con nosotros si partimos hoy de este mundo? Y no solo eso, no hemos detenido tantas veces, partimos de este mundo y como el apóstol Pablo dice, estoy puesto en este hecho, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Hablando de lo que dijo Jesús cuando le dijo, ¿sabe qué? Me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Pero no solo eso, porque la Biblia dice que luego de eso, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a volver con Cristo. Y no solo vamos a volver con Cristo, vamos a reinar y a gobernar con Cristo por 1000 años en este planeta renovado. ¿Para luego qué? El reino eterno.
como dice Apocalipsis 22. Entonces nosotros de verdad debiéramos ser hombres y mujeres que debiéramos saltar en una pata. ¿Sabe cuántas personas andan allá afuera con una necesidad enorme porque no tienen esperanza? El apóstol Pablo, cuando habla de este mismo asunto a los tesalonicenses y le dice a ellos, producto de que están viviendo una situación con algunos familiares fallecidos, y le dice que ellos no pueden ser como los de afuera que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús. Yo lo he dicho, mi mamá. Ayer conversábamos con Margarita y tratábamos de imaginarnos cómo es allá. Lo único que sé es que el apóstol dice que no hay palabras. Saber que van a volver. ¿Dónde vamos a juntar con ellos? ¿Dónde? En el cielo, cuando venga el rapto de la iglesia. Entonces, por eso, por favor, vuelvo a reiterar, no crean que no está pasando nada. Sí está pasando demasiadas cosas, especialmente lo que está pasando con lo que le acabo de mencionar, con Turquía, con Irán, con Rusia. Irán está feliz porque Irán hoy está ciego. Israel hoy día, los efectos que ha podido tener en la guerra ha sido producto de que ellos están ciegos, porque no tienen radares, no tienen nada ahí en Siria. Y los aviones que han hecho estrago no quieren saber todo, porque eso va de alguna manera a invalidar a Israel. Ahora, reitero, también tenemos que recordar una cosa: Israel tiene que hacer un tratado de paz. Pero ese tratado de paz va a ser posterior al rapto de la iglesia, posterior a la invasión, porque seguramente ahí va a aparecer el anticristo. Pero reitero, y eso no solo en relación a lo que les digo de estos países, sino también saben de quién. Por ejemplo, Erdogan se llama el presidente o lo que sea de Turquía. Turquía, tenemos que recordar algo. Turquía en su momento fue un imperio y fue el imperio otomano, que reemplazó al imperio bizantino, que reemplazó a los romanos. Y ellos siempre tienen hambre de poder volver a ser importantes. Otra cosa interesante, Grecia. Lo mismo, usted ve el mapa de Grecia. Grecia hoy día dejó aislado un poco a Turquía. Y hay toda una cosa en este plan. Entonces, pero va a pasar lo que vuelvo a reiterar. Algo va a suceder que va a traer Dios, como dice en el libro de Ezequiel, le va a poner garfio, le van a subir más los pensamientos a los rusos y los rusos van a ir. Por favor, lo mismo. Si usted ve noticias de Rusia, Rusia no solo está atacando a Ucrania. Ya sus aviones han sobrevolado espacios aéreos, ¿saben de quién? De Polonia. Polonia se ha decidido a hacer hoy lo que lamentablemente de nuestro país sacaron. Porque si no lo hubiesen sacado, no hubiésemos tenido la invasión que tuvimos. ¿Saben de lo que hablo, no? De lo que puso un presidente o lo que fuera en la frontera norte, que eran las bombas antipersonales. Hoy día Polonia está sembrando. Polonia, si usted también ve el mapa, ¿sabe con quién es su vecino, no? Rusia. Los bielorrusos. Lo que está pasando en Ucrania. Entonces, Rusia de alguna manera se está moviendo. Yo lo dije hace pocos días. Rusia, algunos sugieren y se dicen que la economía rusa en este momento está siendo validada exclusivamente por lo que es la guerra. Ellos no están preocupados de hacer otras cosas, solamente armas y todo este tipo de cosas. Entonces, reitero, eso es lo que está pasando en el mundo y nosotros de verdad tenemos que estar atentos, debemos estar firmes y sobre todo en los días malos, porque van a haber días malos. Por eso el apóstol Pablo a los efesios les dice esto, les habla a ellos con respecto a lo que ellos tienen que hacer, a vestirse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Dónde? ¿Cuándo? En los días malos. Si lo hemos dicho y lo reiteramos, nuestra fe, ¿dónde es probada?
En esos días es probada nuestra fe. Y es ahí donde de verdad nos damos cuenta nosotros si estamos en la arena o estamos en la roca. Por eso Jesús fue tan claro cuando dijo que en el mundo tendremos aflicción y todo lo que él dice con respecto a eso. Entonces, el ánimo es ese. Ahora, ¿por qué este ánimo? ¿Por qué Pablo tiene que hacer mención de estas cosas también a estas personas? Por una razón muy sencilla. El apóstol Pablo tiene un temor y no es un temor infundado, es un temor real. La última conferencia que hubo en Golden Springs, que es la conferencia internacional que ocurrió en noviembre, que no pude ir, uno de los pastores más viejos que hay, él está en Hawái y lleva cerca de 50 años, un poco más de ministerio, y él estaba sorprendido por la apostasía. Pero él decía, ¿sabe qué? La gente que se está apartando de Dios no son los jóvenes, no son la gente, son los viejos. Y él está tremendamente sorprendido. ¿Y producto de qué? Volvemos a reiterar, a lo mejor pudiendo haber vivido una vida a lo mejor tan plena como lo que acabamos de mencionar con esos hombres, que esos hombres o mujeres o familia y todo lo que fuera, fueron capaces de que le quitaran todo y lo sufrieron ¿con qué? ¿Por qué? Porque sabían que tenían algo mucho más importante que eso. Entonces, a veces, sin lugar a duda, bajamos nuestros ojos del Señor y lo ponemos en donde no debemos ponerlo. Pablo le dice a los Gálatas, por ejemplo, ¿por qué vas a terminar en la carne si comenzaste en el Espíritu? Le llama Gálatas insensato y le dice algo interesante. Dice, todo aquello que tú sufriste en algún momento, ¿para qué fue? ¿Qué objeto tuvo? Es lo mismo, pensando en esas personas, imagínense, le hicieron todo el daño que pusieron y ahora se van a salir y se van a volver a la antigua religión. Y no se olvide de algo que no es menor. ¿Por qué razón? Porque el mismo libro, y ahí hay toda una discusión con respecto a si la salvación se pierde o no se pierde del libro de los Hebreos, cuando dice si alguno, y lo que está diciendo en particular es esto: si yo me voy del camino de Dios, ya no queda más para mí que una horrenda expectación de juicio. ¿Pero por qué? ¿Porque acaso hay otro camino? ¿Acaso hay otra verdad? ¿Hay otra vida? No. Entonces, si yo me salgo del camino, si yo me salgo de la verdad y yo me salgo de la vida, por eso les dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Yo les decía, lo voy a decir de nuevo, mi hermana Anita está por ahí, no la veo. Anita, la mamá de Juan. Cuando Juan conoció a Jesús, voy a decir lo mismo, y llegó con el evangelio a su casa, a su mamá, que le dijo, traidor, Judas, traicionaste la fe. Claro, gracias a Dios se cumplió lo que Pablo le dijo al carcelero, ¿se acuerdan o no? Cuando el carcelero se iba a matar, producto que los gente estaba libre, pero él le dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y él le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Entonces, yo lo que quiero animarlos es a eso, a que sigan dándose fuerza, que sigan animándose. ¿Saben qué? A que crean que esto no es con espada, no es con ejército. ¿Con qué es lo que es? Con su espíritu. ¿Saben? Disfruté harto ayer una noticia. No sé qué de las compañías de cine quería sacar a Bob Esponja. Bien lo que voy a decir. Estaban expectantes, no solo con Bob Esponja, del dinero que iban a ganar. Pero de estos que hacen cine, ya saben que se me olvidan las palabras a mí. Una productora, la que había hecho la misma película de la trata de niños, esta que es dura, que trabaja
el que hizo de Cristo en la pasión de Cristo, se le ocurrió hacer una animación, una película animada de David, del rey David. ¿Y saben qué? Goleó. Se los llevó, pero están asombrados. ¿Y usted cree que por qué? Porque tuvieron mejor tecnología. No, porque seguramente detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Oración, hay una vida, hay un deseo. Hermanos míos, el Señor dice que Él, lo único que anhela de nosotros es que nos acerquemos a Él, que dependamos de Él. ¿Saben? Reitero lo que estoy diciendo con respecto a esto. Dios quiere hacer cosas en medio de nosotros. Ahora, tú y yo tenemos que hacer como los hombres que la Biblia nos dice, por ejemplo, en Hebreos 11, que son ejemplos o pueden ser testigos. Ejemplos y testigos que pueden estarnos animando. Uno es Abraham, el otro es Moisés. Dice la Biblia que Abraham, ¿qué es lo que a él lo movía a vivir de la manera que vivió? Porque él dice la Escritura y todos sabemos que no era falta de dinero. Él podía irse construido lo más tremendo, pero él no quería nada de eso, porque ¿qué es lo que esperaba? ¿Se acuerda alguno, no? ¿Qué es lo que esperaba? Fuerte. La ciudad cuyo constructor, eso esperaba él. Moisés dice que pudiendo haber sido el futuro faraón, rechazó todo aquello. ¿Y cómo se sostenía? ¿Cómo se sostenía? Díganlo. ¿Viendo a quién? Al invisible. Si de eso se trata esto. De verdad, vuelvo a reiterar, para mí esto no es sencillo, lo reitero, a mí no me gusta hacer temas, pero yo de verdad, yo no quiero pararme y decir, ustedes hicieron esto, ustedes tienen que... No me interesa eso en realidad. ¿Sabe qué? A mí lo que más me gusta y lo que más me gusta de Dios y de lo que hay en la Escritura es la sinceridad. Y es lo único que Dios busca de nosotros. Y más de alguna vez lo he dicho y Jesús se lo enseña a ellos cuando pone a dos personas enfrente o Él hace un relato de dos personas, de un fariseo y de quién más, de un publicano. Y el fariseo, ¿qué decía? Gracias Dios, porque no soy mujer primero. Gracias Dios porque hago esto y esto. Lleno de orgullo. Y al frente, ¿quién había? Un publicano. Busquen la palabra publicano. Pero dice que él ni siquiera levantaba la cabeza. Y lo único que decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Saben? Nosotros no tenemos que tener temor de reconocer nuestras cosas. El Salmo 51 a mí me encanta. Es un salmo que David hace luego con del 32 también, de lo que ha pasado con Betsabé. Ha pasado algo horrible. No solo se acostó con la mujer de su prójimo, sino que mandó a matar al marido. Y no solo mandó a matar al marido, sino que además corrompió a una serie de personas. Y durante un año él nada. Hasta que Natán viene y le dice algo. Y él dice este salmo que es tremendo. Dice, ten piedad de mí, porque mis pecados siempre están delante de mí en contra de ti. Es un salmo increíble. Y él le ruega a Dios, le dice, Señor, renueva en mí ese espíritu recto para que yo pueda anunciar. Él mismo lo dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de qué? De iniquidades. Por favor, y esto quiero decirlo porque así de importante es, tú y yo habíamos sido declarados culpables, pero nos llevaron ante la autoridad y la autoridad, ¿sabe lo que nos dijo? Inocente. ¿Cómo? Inocente. ¿Por qué? Porque todas nuestras culpas, ¿sobre quién fueron cargadas? Sobre Jesús. Entonces, por eso reitero y quiero insistir en esto más que ninguna otra cosa. Dios tiene que ayudarnos, así como nos ha ayudado este año que va a comenzar. Tiene que ser un año de donde hay que ser sincero con Dios, donde hay que buscar las cosas. Y saben,
el tener miedo, el pasar situaciones, no es algo que uno debiera. Yo vuelvo a reiterar, yo no me gustan los espirituales, no creo que existan los espirituales, creo que de verdad todos caminamos con mucha situación y a mí me encanta cuando el salmista, por ejemplo, hace presente cosas y alguna vez lo he dicho, cuando le dice, Señor, apúrate, porque no sé si voy a aguantar. Yo siempre les digo, los que estudian los salmos, leen los salmos, vean los salmos, pero traten de buscar el contexto de por qué el salmista está diciendo eso. Ustedes tienen que recordar que David, desde muy joven, fue perseguido ¿por quién? Y no fueron pocos años, fueron largos años de angustia, de sufrimiento. Momentos donde su familia le fue arrebatada, la de los que estaban con él. Todos se volvieron en contra de él, diciendo tu culpa. Fueron miles de cosas. Y él nunca tuvo temor de decirle a Dios, Señor, tengo miedo. Si lo que se trata de eso es ir al lugar correcto, con la persona correcta, a decirle las cosas correctas. Porque somos hombres y somos mujeres y no es fácil esto. Jesús lo dijo, este camino es estrecho, angosto. Y no son muchos los que lo hayan. Muchos son los llamados. De eso es simplemente lo que se trata esto. Y es lo que yo quiero animarlos a ustedes en realidad. Y vuelvo a insistir, la Biblia está llena, los salmos, usted lo lee. Cuando tengo miedo, dice, claramente es donde el salmista dice, es cuando tengo miedo, cuando voy detrás de ti. Y el mismo salmista en el Salmo 23, ¿qué es lo que dice? No tengo temor alguno. ¿Por qué? Aunque ande en qué. ¿Usted sabe qué? La versión dice, no, los que dicen que en el original dicen, no temeré, sino no tengo temor ahora. ¿Por qué no tengo temor ahora? Dice, porque conmigo. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles antes de irse? A pesar de que se fueron a ir, se fue. Le mandó su espíritu, pero también les dijo algo, estoy con ustedes, ¿qué? Todos los días. Nosotros no estamos solos. Nunca vamos a estar solos. Pues lo reitero, y es lo que Dios puso en mi corazón, simplemente es eso. No ha sido un año no por fácil, ha sido difícil. Pero como la misma escritura dice, y me encanta cuando Isaías dice que pasarás por el agua, pasarás por el fuego, pero ¿quién estará contigo? Nunca vas a estar solo. Entonces yo te quiero animar a eso. Quedan pocos días de este fin de año, disfrútenlo, pásenlo bien, cómanse una rica carne, cómanse un rico, no sé, lo que vayan a comer. Disfrútenlo, denle gracias a Dios, denle gloria a Dios. ¿Saben tantas razones para darle gracias a Dios? Que a veces nos olvidamos de esas cosas y permitimos que pequeñas cosas, ¿saben? Cuando uno piensa en lo que yo les decía del libro de Gálatas, cuando dice tantas cosas habéis sufrido en vano, digamos, los problemas tienen la particularidad de poder sacar lo mejor de nosotros, pero al mismo tiempo Satanás puede sacar, ¿saben qué o no? Lo peor de nosotros. Si usted lee, hay un salmo, el Salmo 40. El Salmo 40 dice, voy a tratar de parafrasearlo, él está hablando acerca, dice, Señor, ¿cuándo me presentaré delante de ti? Mis lágrimas, dice, todo el día, es como esa canción que cantamos, todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿No te lo dicen? Los que a veces los hijos, las hijas, los padres, las madres, que no son creyentes, los esposos. Cuando uno escucha esas palabras, ¿sabe qué? Usted podría preguntar, oye, ¿qué te dijo? ¿Saben? Son palabras calcadas. ¿Saben por qué o no? Pues ¿saben cuál es su origen o no? Es el diablo. Si estas personas, por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores. Estas personas son simplemente víctimas de ellos mismos
y víctimas de dejarle al diablo que los use. Pero lo importante es que nosotros tengamos claras las cosas y los podamos mirar ¿con qué? Con misericordia. Y que se cumpla en nosotros lo que Jesús dijo: en estos serán conocidos mis discípulos, si tuvieres ¿qué? Amor, los unos por los otros. ¿Y cuál amor? El amor ágape. Porque como dice la Escritura, todas las mamás aman a los hijos. Pues re mal el cabro, pero es su hijo. Pero habla de qué? Habla de ese amor cuando tú amas a aquel que no te ama, aquel que piensa en lo que dice, al que te calumnia, al que te difama, al que... Entonces eso nosotros en nuestra naturaleza no lo podemos hacer, pero en Dios sí lo podemos hacer. Y de eso se trata todo. Así que como leí al principio, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De eso se trata todo, mis hermanos. Y nunca piense que está solo. Solo levante los ojos al cielo y vea a Dios, porque ahí está Dios, para hacer lo que Él quiera por ti y por cada uno de nosotros. Padre, gracias por darnos, Señor, tu amor. Yo te doy gracias porque eres demasiado, sin lugar a dudas, Señor, para al menos para mí, Señor. Gracias por amar. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por tenernos en este momento tan especial de nuestra vida, Señor. Y simplemente darte gracias, Dios. Yo en lo particular, gracias, Señor, por la familia, por los hijos, por las nueras o yernas, no sé, por los nietos, Señor. Gracias, Padre, por eso. Gracias por mi madre, que está contigo, anhelo verla, Señor. Y te ruego que nos des fuerza y coraje, Señor, para seguir caminando delante de ti y creyendo, Dios, que si tú eres por nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Señor? Amado Dios, gracias por amarnos y oramos para que tu Santo Espíritu siga descendiendo sobre cada uno de nosotros, Señor, y nos dé ese amor que tanto necesitamos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.